Más que avanzar, yo quiero reforzar la idea del anterior jueves, más tocar algunos puntos más específicos eh, en cuanto a lo que es los reyes y a los que ejercen autoridad, ¿sí? Pero vamos a ir leyendo, ¿ya? 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, vamos a ir leyendo entonces. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Cuatro puntos importantes que ya lo vimos, ¿sí? Por todos los hombres, por todos. Y hoy estuve meditando un poquito más sobre esta porción bíblica y estaba escarbando. Y cuando escarbé, pues la palabra todos aparece algunas veces. Quizás en la Reina Valera no se, no se lo nota mucho, pero en el original griego, que yo sé poco griego, obviamente, pero sé algunas palabras, y esta palabra todo se repite casi en toda esta perícopa o esta porción bíblica, y todo el capítulo 2 prácticamente, ¿no? Entonces, por todos los hombres, ya vimos eso, ya aplicamos eso, y el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, ¿no? Por los reyes y por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y yo quiero reforzar la idea, esta idea que para mí es pero muy importante, y no quiero dejar pasar por alto. Entonces, eh, nuestras oraciones o en nuestras oraciones tiene que estar incluido toda persona. ¿Por qué? Porque el evangelio, el cristiano tiene que incluir a todos. El evangelio uno predica, es apasionado por predicar el evangelio por amor a las almas. Jesucristo vino a la tierra, a este mundo, a poder morir por nosotros, por toda la humanidad. La palabra todo, por toda la humanidad. No vino a morir por una parte o por un cierto grupo, ni tampoco solamente por un pueblo, como se creía años antes o lo creen pues la corriente judaizante de que solamente ellos son los salvos. Y eso ya lo vemos en el Nuevo Testamento, de que el pueblo de Dios pasó al ámbito espiritual, y entonces fuimos adoptados, fuimos ahora hechos eh, pueblo suyo y ovejas de su redil. Entonces, ah, nuestras oraciones tienen que incluir a todos, a los buenos y malos, ¿no? A los que amamos y no amamos. Y eso incluye pues ahí también mismo a los reyes y a los que ejercen autoridad. Y esto es interesante, y es muy interesante porque ah, tendemos nosotros los humanos los cristianos, o humanos como cristianos o cristianos como humanos, de poder siempre orar o beneficiar con nuestra oración, entre comillas, a las personas que queremos y apreciamos. Pero no, la Biblia no nos exhorta, nos insta, nos desafía a que oremos por todo. Entonces, yo quiero hablar sobre esto. ¿Qué hacemos cuando hay gobernadores, o cuando hay gente que ejerce autoridad, ya sea eclesial, pero aunque aquí está hablando pues no más en el ámbito político, vamos a decirlo así, pero hablando de las autoridades en general, porque vimos en Romanos, y vimos también en Pedro, en primera de Pedro, de que nos insta siempre a sujetarnos a nuestras autoridades. Y obviamente el principio de la oración es para que, como dice aquí en el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, es decir, para que nosotros no seamos dentro del ambiente cristiano, o dentro de la sociedad como cristianos, no seamos eh, los revoltosos, los rebeldes, lo que provocamos a ira, lo que provocamos a la rebeldía en nuestra sociedad. Más bien que podamos fomentar siempre la obediencia, la sujeción, porque eso es bueno y agradable. Y eso lo vimos nosotros también el jueves anterior.
Pero ¿qué hacemos cuando no hay un gobierno que ejerza de una buena manera? Y yo quiero que usted entienda esto. Dios está en su soberanía. eh, Él sabe qué tipo de gobernadores tenemos, qué tipo de autoridades tenemos. ¿Por qué? Porque Él las puso, y así dice en la Biblia. Y yo quiero enfatizar esto y quiero reforzar esta idea, porque he recibido algunas interrogantes, más que interrogantes, comentarios, algunos en buen sentido y otros en mal sentido, de que no debemos obedecer, obviamente, a nuestras autoridades. Am, bueno, no quiero decir nada ahorita todavía, pero quiero fundamentar esto. Entendamos de que Dios es soberano. Vámonos a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 21. ¿Sí? Daniel, capítulo 2, versículo 21. Saludos a todos y cada uno de ustedes que están ahí ya conectados. Hermana Blanquita, hermana Sofía, hermano José Dionisio, allá en Estados Unidos, Houston, Texas, si no me equivoco, ¿no? Asimismo, entonces, Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, miren lo que dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermano, qué palabra más contundente, hermano. O sea, no podemos nosotros afirmar algo que esté en contra de la palabra. Aquí dice, y Dios lo afirma a través del profeta Daniel, de este varón de Dios. Pues, que él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hermano, por ejemplo, así como Dios permitió de que Saúl sea el rey de Israel, el primer rey de Israel, también Dios le quitó su cobertura, el Espíritu de Dios se fue de él y lo quitó. Hermano, ¿usted no cree en la palabra? Ahora, vámonos a mí, el 4.17 también, 4.17 de Daniel, así mismo. Sí, 4.17. Ajá. Daniel 4.17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Hermano, yo no tengo ni que comentar acá. Esto es interesante, hermano. O sea, estamos hablando de la soberanía de Dios aún sobre los reyes y sobre las autoridades. Y aquí obviamente está entre los presidentes, los senadores, diputados, alcaldes, prefectos, gobernadores, lo que usted quiera. ¿Sí? Lo que usted quiera. Entonces, Dios es el que gobierna, está por encima de todo, ¿no? Y es más, mire lo que dice aquí en el versículo 2.44 de Daniel. Vámonos al 2.44, volvámonos atrás. Yo aquí estaba viendo algunas cosas, aquí está. 2.44 dice que él va a levantar, mire, interesante esto, en los días de estos reyes, Daniel 2.44, ¿no? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 44 y 45. Vamos ahora al 45. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Aquí está hablando de que en los últimos tiempos el Mesías es real, que va a venir a gobernar. Y obviamente, ah, este, porque Él va a venir con toda autoridad, porque Él tiene toda autoridad y está por encima de todas las cosas. Entonces no podemos eh, eh, decir de que Dios, ¿por qué permitió a este rey? Obviamente van a aparecer durante la historia de la sociedad, de la humanidad, van a aparecer autoridades malas que no van, así como pasó con el pueblo de Israel. Gente que era pegada a la verdad, que era pegada a las cosas de Dios, y como también autoridades totalmente opuestas a la autoridad de Dios o a la verdad de Dios. Pero Dios siempre tiene su plan y Dios siempre va a poder eh, a poder ejercer siempre su soberanía. Hermano, no pensemos de que en estos tiempos, que no sé qué, que por aquí, que está la autoridad, etcétera, etcétera, Dios no ve esta situación. Y que Dios no está controlando, sino que son los humanos. No, Dios está por encima de todas las cosas. Ahora, no quiero meterme muy allá en este tema, pero sí quiero decir y enfatizar de que a veces Dios permite ciertas autoridades o ciertos líderes, quizás que estén lejos de la verdad, lejos de las cosas de Dios o del temor de Dios, justamente porque en esos tiempos siempre, si usted analiza los tiempos desde el Antiguo Testamento hasta nuestra actualidad, siempre la iglesia se fortaleció, hermano. Siempre la fe cristiana se fortaleció. Los verdaderos cristianos se fortalecieron cuando hubo presión. Y esta es otra situación, hermano. La iglesia siempre tuvo oposición. La iglesia siempre tuvo una opresión, sea directa o indirectamente. Entonces, no podemos decir que hoy en día, en estos tiempos, la iglesia está siendo perseguida. La iglesia no está siendo perseguida porque bueno, vamos a verlo más adelante, pero cuando la iglesia sea perseguida es cuando nos prohíban predicar el evangelio de Cristo y que nos hagan ocultar y que no nos hagan manifestarnos como cristianos. Ahí la iglesia va a ser perseguida y obviamente van a meter preso, hermano. Pregunte allá en África, pregunta allá en los países comunistas. Eso es tener una iglesia perseguida. Pero en la mayor parte del mundo, hermano, no sé si en la mayor parte del mundo, pero por lo menos nosotros en Sudamérica, en Centro y Norteamérica, puede haber que la iglesia esté en opresión y tenga oposición, pero que estemos perseguidos, yo creo, hermano, de que nos vamos a dar cuenta de que si sabemos la historia de la iglesia, más bien estamos gozando de grandes libertades que en este tiempo no lo estamos sabiendo aprovechar, hermano. No la estamos sabiendo aprovechar. Pero bueno, ese es un tema muy aparte en el sentido, pero yo quería aquí demostrarle o mostrarle de que Dios siempre está por encima de todas las circunstancias que está pasando en los pueblos. Entonces, el pueblo de Dios tiene que ser sumiso, respetuoso siempre a los gobernantes, o quizás a los que humanamente lo podamos entender, que ocupan esos lugares o que están ocupando esos lugares de autoridad. Entonces, mire, eh, este, Daniel hizo caso, por ejemplo, a Nabucodonosor, eh, este, y, a- y obviamente cuando él se vio que, que instituyeron o le obligaron a hacer alguna cosa que podía ofender a Dios, ahí fue donde él se puso firme y dijo que ellos no se iban a doblegar ante el rey, porque él adoraba, él seguía al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces, ¿cuándo podemos nosotros no obedecer a las leyes, o mejor dicho, a nuestras autoridades? Cuando vayan en contra de nuestra fe cristiana. Cuando nos obliguen a hacer cosas que atenten, que puedan dañar nuestro testimonio como iglesia, como cristianos, como profesante de la fe, de la fe cristiana. Y no solamente a las autoridades políticas, sino también a cualquier tipo de autoridad que atenten siempre contra los principios y normas establecidas que están en la palabra del Señor. ¿Sí me estoy entendiendo? Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Si yo, como hijo, mi papá a mí me dice: Josué, por favor, yo quiero que nos tiremos unos traguitos. Nos vamos a tirar unos traguitos y nos vamos a tirar una fumada. Yo sé que mi papá no es así, obviamente, pero estoy poniendo un ejemplo que puede pasar en muchos casos. Pero yo, que soy cristiano y mi papá no es cristiano, no, pero no es la realidad, porque mi papá sí es cristiano y es pastor además. A mí me obliga, me quiere obligar a mí a tomar y a fumarme y a hacer, pues, tener una vida de libertinaje. Yo, como hijo de Dios, como cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle: no, papá, no le voy a obedecer, pero yo soy tu padre y tenés que obedecerme. Yo soy tu padre y tenés que acatar lo que yo te digo. ¿Acaso no dice la Biblia de que tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Le digo: sí, en todo lo que usted quiera, pero menos con lo que atente con mi fe cristiana, o con lo que atente contra lo que Dios dijo y lo que Dios me pide que podamos vivir en santidad. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Eso es cuando ya violan los principios. Entonces, y esto es muy, muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque, porque nuestra actitud tiene que ser siempre de sumisión, pero a la vez de firmeza en nuestra fe, firmeza espiritual. ¿Qué pasa cuando las autoridades no son o no están de acuerdo a la palabra del Señor? No temen a Dios, sean eclesiales, sean nuestros jefes de trabajo. Mire, y aún a nuestros jefes, yo puedo ponerle un ejemplo de jefe, pero no lo voy a poner ahorita, pero y aún cualquier tipo de persona que ejerza alguna autoridad, por ejemplo, nuestros padres. ¿Ah? Si nos quieren obligar a dañar, a ofender a Dios con nuestras acciones, hermano, también con toda prudencia, con toda sabiduría y con toda humildad, decirles por qué nos ponemos firmes, que no vamos a sujetarnos en ese momento a esa exigencia que ellos nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque obviamente hay que decirle, y eso también es dar testimonio de fe. Eso también es dar testimonio de que estamos verdaderamente decididos a obedecer a Dios antes que a los hombres, que atenten o que vayan en contra de la fe cristiana. Entonces, eso es importante, hermano. Ahora, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar con tu papá? ¿Te vas a enojar con tu presidente? ¿Te vas a enojar con tu jefe si te obliga a hacer alguna cosa? Ay, hermano, esto de los jefes, hermano, voy a poner ejemplo porque lo siento así ahorita. Por querer recuperar o mantener el trabajo, a veces hacemos cosas que nuestros jefes nos dicen. Y a veces los jefes nos dicen que vamos a la fiesta, que hagamos esto, que no sé qué, y cosas que puedan atentar contra nuestro testimonio y contra la fe cristiana. Hermano, ¿a quién tienes que obedecer? Si esta autoridad depende de... Ahí tú dependes de tu fe. Preferible, hermano, hasta aquí llego, renuncio. Hermano, por tu fe Dios te bendecirá, por tu fe Dios te va a dar otro trabajo, te va a levantar en otro lado, pero por tu fe. ¿Por qué? Porque tu fe fue firme. Y además así mismo estás dando testimonio a tu jefe y a todos tus compañeros que por tu convicción de fe no has caído ante la tentación que quizás te hicieron o te van a hacer. Entonces, eso es muy importante, hermano.
Nuestra fe no se tiene que vender. Nuestra fe no se tiene que prostituir. Nuestra fe no tiene que ceder ante las cosas de este mundo. Tiene que ser una fe firme, estable. Pero ¿cómo vamos a llegar a tener esa fe firme y estable? Conociendo a Dios y también escudriñando las Escrituras. Hermano, esto es muy importante. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces? Cuando tu jefe te dice algo, cuando tu papá te diga algo, cuando tu autoridad te diga algo, ya te vas a estar enojado. Eso no sirve para nada. No sirve para nada mi jefe y te vas a salir enojado, que por aquí, que por acá. Y con tu papá te vas a molestar porque te quiso hacer dañar tu testimonio y te quiso obligar a hacer lo que quizás tu papá que no profesa la fe cristiana te quiso obligar a hacer. ¿Te vas a enojar? ¿Vas a mantenerte enojado? No, la Biblia ahí te dice que tienes que orar por ellos. No odiarlos, orar por ellos. Ahora, quizás no vas a frecuentar ya con ellos, porque quizás tu jefe ya te va a votar o tu jefe te va a hacer renunciar, etcétera. O tu presidente o tu alcalde o tu gobernador no te cae bien, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir de que tú no vas a seguir sujetándote a ellos en otra cosa. Imagínate, si tu jefe te dice eso, ya está bien, lo siento mucho, pero tú no es que vas a estar lejito con él, ¿no? Ya le enseñaste que tu convicción es fuerte, pero más bien tienes que actuar con mucha sabiduría y humildad. Y más bien, aparte de eso, tienes que orar por él. No es que este jefe que por acá me hizo quedar mal, me hizo pasar vergüenza con mis amigos, con mis amistades, etcétera. Y qué vergüenza. Pero bueno, yo lo soporto nomás porque me paga, etcétera. No, eso no se trata de eso. Tienes que tener una actitud de poder orar, una actitud espiritual de orar por esa persona. Por tu papá, por tu jefe, por tus autoridades, etcétera. ¿Sí? Pero humanamente muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Los cristianos, cuando alguien nos hace pasar vergüenza y no podemos deshacernos de esas personas, no le hablamos, no, no frecuentamos a nada, y es obvio, es natural quizás, pero muchos de nosotros nos olvidamos de ellos, de orar por ellos. Como la Biblia nos dice, más bien que debemos orar por ellos, pero no para que la situación mejore, sino para que, ya vamos a ver más adelante, para que ellos puedan cambiar, para que ellos puedan llegar a la salvación. Ese es el propósito, ¿sí? Entonces, aún Jesús demostró, hermano, de que debemos respetar siempre al gobierno, a nuestras autoridades. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Jesús sobre el pagar el impuesto al César o a la iglesia? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo? Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay un pasaje en Mateo 17, porque esto es interesante, hermano. Es interesante porque a veces pensamos de que Jesús no vino o nunca tuvo de acuerdo con el César. No, mire lo que dice más bien Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Dice, mire, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Las 2 dracmas son el salario del día, ¿ya? O sea, la paga del día. Y bueno, el impuesto son los centavos, vamos a decirlo así, ¿no? Ya. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, o sea, no paga el impuesto. Él dijo, sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer el pez que saques.
ábrele la boca y hallarás una moneda, tómala y dásela por mí y por ti. Mire, qué enseñanza, ¿no?, que le da aquí Jesús a Pedro y a sus discípulos, que hay que pagar, ¿sí?, los impuestos, ¿no?, al César, al imperio o al gobierno. Y así mismo también así fue con el impuesto a romanos, como también a la autoridad civil. Entonces, Dios siempre va a estar de acuerdo con que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, estemos siempre en toda sujeción por nuestros o hacia nuestras autoridades. Hermano, y esto es muy importante porque lo quise reforzar esta idea. Quise reforzar esta idea porque usted y yo en este tiempo estamos pasando un tiempo de cuarentena. Ah, y en otros países pues ya han abierto iglesias, ya han hecho los protocolos, etcétera, etcétera. Y yo he encontrado eh, cierta, cierta inclinación a hacer siempre lo que hacen otras personas, lo que están haciendo en otros lados. Eh, yo quiero aquí enfatizar mucho esto, porque se ha llevado a tal nivel de que esta situación se lo ha llevado a al nivel de la espiritualidad y al nivel quizás hasta de la posición bíblica y teológica. Y esto para mí debemos tener mucho cuidado. Nosotros como iglesia aquí en Santo Domingo, hablando de manantial de vida, y como algunas iglesias amigas, hemos determinado no abrir todavía, porque creemos que no es prudente abrir nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque según nuestro contexto, mire, las situaciones en Santo Domingo, yo no sé, no estoy a hablar para aquí de cifras catastróficas, etcétera, etcétera, porque no es el principio, pero quiero tomar este tema porque estamos hablando aquí de respetar a las autoridades. Y está en contrapartida y como que se ha puesto dos bandos. Obedecer a Dios, o sea, de congregarnos, reunirnos, etcétera, o de obedecer a nuestras autoridades. Y esto es importante, y usted sepa entender, que Dios siempre va a requerir ante todo de nosotros sabiduría, entendimiento de los tiempos. En Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en cualquier otro país, pueden ya ellos estar abriendo la iglesia y haciendo en su protocolo, algunos no, etcétera, etcétera. Pero nosotros, aquí en Santo Domingo, por más que ya tengamos el protocolo ya aprobado para poder reabrir o reaperturar las iglesias, yo creo que para nosotros, pienso yo, como humano, y mire, es una decisión personal como pastor, por eso digo que siempre hay que orar por los pastores para que podamos tener la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones y acertadas decisiones, de que no es oportuno abrir todavía porque en nuestro contexto no da para poder abrir todavía. Aunque estén abiertos los supermercados, aunque estén abiertos el shopping, aunque esté abierto para ir al mercado, etcétera, etcétera. Puede ser que estén abiertos, puede ser que puedan reabrir otra vez el cine, que puedan reabrir otra vez las discotecas, etcétera. Hermano, allá. Pero no es prudente. Mi opinión es que ni siquiera eso lo que nombré, discotecas, cine, shopping, etcétera, se puedan reabrir. Mi opinión, pero es mi opinión, es una opinión mínima. ¿Por qué? Porque aún en este tiempo no es sabio y prudente. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en nuestra ciudad, en nuestro contexto propio aquí en Santo Domingo, hermano, de peligro. No hay lugares ya en los hospitales. La gente se está muriendo. Y lo peor que a mí me llama la atención es que se están muriendo gente sin Cristo. Y que porque nuestra fe, que aquí que por acá, querramos abrir la iglesia. O sea, no creo que sea tan prudente. No creo que sea de sabios.
poder abrir la iglesia y como querer obligar a los hermanos. ¿Por qué? Porque rápidamente cuando ya querramos nosotros abrir la iglesia, como pastor, pues yo voy a decir, hermano, no tenga miedo, vamos a congregarnos, venga, vamos a congregarnos, venga. Y usted por obedecer a su pastor, y usted por no quedar mal con su pastor, o no quedar mal con su líder, etcétera, etcétera, usted vaya a la iglesia, y la iglesia, hermano, se puede convertir, en vez de ser una bendición, se puede convertir, o el templo, digo, ¿no? Ir al templo, se puede convertir en una carga, hermano. Aunque cumplamos con todas las normas, puede ser, hermano, que cumplamos y creemos que Dios nos va a sanar, etcétera, que Dios nos va a salvar, nos va a cuidar, etcétera. Creemos cuando vamos al mercado que nosotros vamos a salvarnos, etcétera. Usted puede comentar lo que sea, hermano. Usted puede decirme, no, que no estoy de acuerdo. ¿Y dónde está su fe? Pues mi fe también me dice que yo tengo que tener prudencia, hermano. No solamente depender. Sí, por ejemplo, es una situación de poder ser empático con la sociedad, hermano. ¿Usted cree que es de buen testimonio, que es de buen testimonio que nosotros podamos tener fiestas espirituales cuando hay gente que se está muriendo, hermano? Cuando hay gente que quizás en nuestra iglesia que tengan amigos, familiares, que estén enfermos. No, hermano. Estaba viendo un video, creo que fue un video en Quinindé, estaban haciendo fiesta y llegó la policía, la comisaria, etcétera, el comisario, no sé quién fue, pero llegó y hicieron encerraron esa casa, se ocultaron lo que estaban haciendo fiesta y a la final tuvieron que botar esa puerta, abrirla a la fuerza y llevárselo preso a aquellas personas. Porque es algo incoherente, hermano. No puede ser posible de que gente no pueda ser sensible con el dolor de las personas. Y la iglesia está para poder llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Pero en este tiempo, hermano, hay gente que está sufriendo. En este tiempo hay gente que está dolida, que está en necesidad. Entonces la iglesia está para eso. La iglesia está para poder amar. La iglesia está para poder ser sensible, para poder empatizar, para poder hacer algo por esas personas. Aunque las autoridades, hermanos, nos digan que ya pueden abrir la iglesia, pero usted cree que es... Y quiero ser muy, muy sabio porque yo sé que esto va a rebotar y como los videos se bajan y va a pasar así a uno y puede ser que algunos no estén de acuerdo conmigo, pues al final es un comentario mío en base a lo que yo estoy viendo, que yo creo que si aquí mi autoridad a mí me dice, porque, bueno, a la final no se sabe ni lo que dicen aquí, hermano, porque nos dan, pero también nos dicen que nos cuidemos. Entonces, estamos en eso. Bueno, si hay una inestabilidad, porque al final las autoridades son humanas, se pueden equivocar, nos podemos equivocar, hermano. Hoy debemos orar, como dice la Biblia, por el alcalde, por todos los que componen el COE cantonal, el COE provincial, nacional, para que Dios le dé sabiduría a esa gente que está ahí, que Dios ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que puedan ejercer su autoridad de acuerdo a las necesidades del pueblo, hermano. Y pues lastimosamente la iglesia, como está en el pueblo, tiene que acatar, le guste o no le guste. Ahora, usted dirá, pero la iglesia, no, que la fe, que por aquí, la iglesia siempre es una afrenta con la iglesia. ¿Cómo a veces el shopping? ¿Cómo a ver, ya van a abrir los de la zona rosa, etcétera, etcétera, ya van a abrir ellos? Y la iglesia, aquí es como que el pastor está teniendo miedo, aquí como que es una afrenta con la iglesia. No, hermano, esto no es cuestión de iglesia, ni de fe. No estamos teniendo miedo. Lo que estamos teniendo es simplemente respeto, fe, el respeto a las personas. Para mí es una falta de respeto que ya den autorización para que puedan abrir los bares, las discotecas. Y perdónenme para aquellos que les gusta eso,
Bueno, me imagino que aquí donde lo que van a ver, pues no son no son de esos que frecuentan esos lugares. Y no me van a decir nada. Pues seguramente por ahí habrá una cabrita, pues que, cuando digo cabritas, las ovejas y cabritas, ¿no? Que siempre les gusta irse allá y ya están hasta desesperados, hermano. Como hay un grupo ahí que yo tengo mundano ahí, no mundano, pero un grupo de jugadores que hay, que ya están desesperados para que puedan ir pues a hacer sus cosas. No, hermano. Yo no estoy de acuerdo en eso. La iglesia, ahora, la iglesia no está siendo perseguida. Si usted lee Hechos capítulo 5, Hechos 4, 5, Hechos 15, si usted lee eso y usted mira el primer, o mejor dicho, estudia el primer siglo de la iglesia después de Apocalipsis, o mejor dicho, claro, hasta después de Apocalipsis, hermano, la persecución de la iglesia era tan, pero tan atroz que estos tiempos no se parecen ni en lo más mínimo, hermano. Ahora, que la iglesia tenga oposición, siempre la iglesia ha tenido oposición. Siempre. Entonces debemos de ser muy sabios y más bien debemos orar. Debemos orar siempre por nuestras autoridades y debemos orar siempre también para que podamos ser pacientes, hermano. Pues, ¿por qué lo estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que están diciendo, ¿cuándo abrimos la iglesia, pastor? ¿Cuándo abrimos? ¿Cuándo abrimos? No, no pasa nada, que por aquí, que por acá. Bueno, asimismo había muchas personas que así pensaban y que hicieron sus reuniones y después se contagiaron y algunas fallecieron, hermano. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces debemos saber los tiempos necesarios sabiamente, cuál es el tiempo prudente para abrir, para que la iglesia pueda volver en comunidad, para que la iglesia pueda ver en comunidad. Mire, en un país, no voy a decir el nombre, pero en un país de aquí de Sudamérica, ¿saben qué? Llegaron a tal punto de que tenían que pagar las iglesias que querían abrir, pero están en plena pandemia y están en una curva muy alta. Las iglesias que querían, por presión de los cristianos, accedieron a que puedan abrir, pero tenían que pagar un impuesto a la reapertura de la iglesia. Y obviamente, ¿quiénes pagaron? Las iglesias más grandes. Las mega iglesias. ¿Pero por qué? Porque saben que a la final lo pueden pagar. Pero ¿y las iglesias pequeñas, hermano? ¿Usted cree de que eso es correcto o eso es bueno? No, hermano. Por ningún lado. No es correcto. Entonces nosotros tenemos que aprender a poder ser sabios en el Señor. Y sobre todas las cosas tenemos que saber siempre, saber de que aunque nuestros gobernantes no están quizás haciendo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos que son correctos o correctas las cosas, debemos orar por ellos. Y debemos orar para que Dios les dé sabiduría y entender, hermano, de que Dios está por encima de todas las cosas y que Dios, así como los puso, los puede quitar. Y las autoridades, obviamente, yo sé que no me van a escuchar porque yo no creo. ¿Quién me va a escuchar de las autoridades? Pero, hermano, las autoridades tienen que entender de que su puesto, ese cargo que ellos tienen de autoridad, o esa responsabilidad de autoridad es delegada por Dios, es pasajera. Y que tienen que saber ejercerla con toda prudencia y con todo temor en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos como autoridades o nosotros como autoridades vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Muy bien, creo que eso es lo que quería poner en este punto y ya se me fue el tiempo, lastimosamente. Pero les prometo que el próximo jueves vamos a avanzar el versículo 4, que es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos estar
orando por nuestras autoridades, pero asimismo orando para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto nos lleva a pensar, como dice Pedro, de que debemos estar sujetos a nuestras autoridades. ¿Para qué? Hay un propósito en estas cosas. Y el versículo 4 lo determina. Y quizás con esto ya voy a terminar. ¿Sí? Mire, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo nos exhorta, nos desafía y nos anima a que podamos orar por nuestras autoridades y estar sujetos? ¿Para qué? Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hasta ahí vamos a quedar. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos cosas son el propósito de poder tener en oración a las autoridades, a los buenos y los malos, a los que amamos y no amamos. ¿Para qué? Por dos cosas: para que puedan ser salvos y para que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros no somos sujetos a nuestras autoridades, entonces, ¿qué testimonio de verdad vamos a dar a ellos? ¿O qué acercamiento del evangelio de sujeción, del evangelio de oveja? Mire, porque las ovejas siempre obedecen, ¿sí? Están sujetas siempre a su pastor. Entonces, si nosotros no aprendemos a sujetarnos, no aprendemos a orar por ellos, a apoyarles en oración, entonces, al ser rebeldes, a hacer lo contrario que ellos digan, hermanos, ¿qué testimonio no vamos a aportar en nada para que ellos puedan decir: ah, caramba, la iglesia, esa iglesia o esa gente que es cristiana sí está obedeciendo? Porque han entendido bien. Entonces, hermano, esto se trata de testimonio. ¿Para qué? Porque por nuestro testimonio, por nuestra sujeción, por nuestra obediencia, por nuestras oraciones, ellos, las autoridades, la gente buena o la gente mala, puede llegar a la salvación. ¿Sí me estoy entendiendo? Lo mismo es con nuestro jefe. En esto no te puedo hacer caso, querido jefe, porque atenta contra mi fe. En lo que usted quiera más le puedo hacer caso, pero menos en esto. Le está dando un testimonio. Entonces, quiero que te vayas, quiero que me retires, quiero que, qué sé yo. Muy bien, obedézcale. Dios te va a bendecir. Dios va a actuar conforme a tu fe. Ahí sí, en este contexto, Dios va a actuar conforme a tu fe. ¿Por qué? Porque ahí decidiste obedecer a Dios antes que a los hombres. Pusiste en primer lugar a Dios antes que al hombre. Y Dios te va a honrar por tu fe. Así que, hermanos, la sujeción, la oración por los demás, siempre tienen dos propósitos. Para que puedan, primero y fundamental, ser salvos. Para que todos puedan llegar a la salvación y puedan conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Así que tu testimonio, tu actitud puede determinar que los demás o las personas que están a tu alrededor puedan llegar a ser salvos y puedan conocer la verdad. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para terminar esta palabra del Señor. Amado Señor, te bendecimos. Gracias.